Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. En esta noche quería hablar sobre el desarrollo del canon de las Sagradas Escrituras. Cómo fue formada la Biblia, cuánto tiempo pasó y deseando que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Durante el transcurso de los siglos se desarrollaron varios cánones o listas de libros sagrados. Veamos cuáles fueron esas razones. Por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión, o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 12, y Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 1. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos, un resto quedó en Israel. Y Segunda de Reyes, capítulo 25, capítulo 12, verso 1. Segunda de Reyes 25-22, Jeremías 40-11, Ezequiel 33-27. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 26, Jeremías 42-14 y Jeremías 43, verso 7. El rey de Persia conquistó a Babilonia. Segunda de Crónicas 36-20, Segunda de Crónicas 36-23, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina. Esdras capítulo 1, 5, 7, verso 28 y Nehemías capítulo 2, verso 11, pero otros se fueron en vez de a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 322 a.C. Contaba con una biblioteca muy importante en su época. En esta gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina, otros en la diáspora, sobre todo en Alejandría. En el tiempo de Jesús habían más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Esto lo vemos en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 1. Sí, mi estimado hermano evangélico, acabo de decir y leer un versículo de Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 5. 1. No hay ningún problema, no te preocupes. Mientras la primera semejanza de un canon hebreo se empieza a formar, la lengua hebrea comienza a morir y desapareció completamente para el año 135 a.C. Por esta razón, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo, un dialecto del hebreo. La traducción de los 70, o sea, la Septuaginta, vamos a hablar un poco sobre eso, como en la mayor parte del mundo civilizado de aquel tiempo, la lengua principal de Alejandría en el siglo III a.C. era el griego. Por eso, gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo II, entre los años 285 y 246 a.C., quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. La traducción se realizó a inicio del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70 por el número de traductores que trabajaron en la obra, comenzando con el Torá. Tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es conocido por los cristianos hoy en día como el Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron libros sagrados que, por ser más recientes, no estaban en los antiguos cánones, pero eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros escritos en griego que son llamados hoy deuterocanónicos. Vemos entonces que no hay un silencio bíblico, una ausencia de revelación
en los siglos precedentes al nacimiento de Jesús. La mayoría de los judíos de Israel de aquel tiempo sabían que Dios continuaba revelándose. Aquella es la última etapa de la revelación antes de la venida del Mesías. La traducción de los 70 contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos, Sabiduría y Segunda de Macabeos, y la base canónica de otros, ya sea parte, Esther, Daniel y Sirac, o completamente Tobit, Judith, Baruch y Primera de Macabeos. La traducción de los 70 es la que se usaba en tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Se los digo de nuevo, si no me entendieron. La traducción de los 70 es la traducción que se usaba en tiempos de Jesucristo y los apóstoles. La versión alejandrina, con los 7 libros deuterocanónicos, se propagó mucho y era la que generalmente se usaba por los judíos en la era apostólica. Por esta razón, no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo mismo y los mismos escritores del Nuevo Testamento. 300, hermanos, oigan lo que voy a decir en este momento. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon, libros reconocidos como palabra de Dios. Por ejemplo, Orígenes, padre de la Iglesia, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no los aceptaban oficialmente. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía, quizás de rabinos, hicieron un canon hebreo en la ciudad de Jamnia, en Palestina. Cerraron el canon con los profetas Esdras, año 458 a.C., Nehemías 445 a.C. y Malaquías 433 a.C. Este canon comprendía de 22 a 24 libros. No rechazaron los libros deuterocanónicos, como ciertos apologistas evangélicos, que no voy a decir sus nombres porque no valen la pena. Rechazan y mienten e inventan una historia paralela. Sí, pero así son ellos. ¿Qué le vamos a hacer? El canon reconocido por los judíos no se fijó hasta más de 100 años después. Aún entonces los libros deuterocanónicos siguieron siendo leídos y respetados por los judíos. Mientras tanto, los cristianos siguieron reconociendo la versión alejandrina. Es así que surgieron los dos cánones del Antiguo Testamento. Los dos cánones del Antiguo Testamento, el canon de Alejandría, la traducción de los 70 al griego hecha antes de Cristo y aceptada por todos los cristianos, leída por Jesús, leída por los apóstoles, leída por la iglesia primitiva, y muchos libros judíos que contienen los libros deuterocanónicos. El libro de Palestina, Jamnia, traducción hebrea hecha después de Cristo. Los historiadores ponen como fecha que se fijaron los cánones de las traducciones de Alejandría y de Palestina para el siglo II de nuestra era. El obispo Melito de Sardis registró la primera lista conocida del canon alejandrino en el año 170 Anno Domini, o sea, año de nuestro Señor, por si no saben latín. Contenía 46 libros. El libro de Lamentaciones se consideraba como parte de Jeremías. El canon palestino contenía solo 39, pues no tenía los libros deuterocanónicos, los 7 libros deuterocanónicos. Hablemos un poquito sobre la Vulgata de San Jerónimo. La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata, año 383 antes de Cristo, Anno Domini, año de nuestro Señor. El latín era entonces el idioma común en el mundo mediterráneo. San Jerónimo en un principio tradujo del texto hebreo del canon de Palestina. Su estilo era más elegante y en algunas frases distinto a la traducción de los 70. Además, le faltaban los libros deuterocanónicos por no estar en el texto hebreo. Esto produjo una polémica entre los cristianos.
En defensa de su traducción, San Jerónimo escribió una carta ad Pachamum de Optimo Genere Interpretandi, la cual es el primer tratado acerca de la traductología. Por eso se le considera al padre de esta disciplina. Ahí explica, entre otras cosas, el motivo por el cual considera inexacta a la Septuaginta. Finalmente se aceptó su versión, pero con la inclusión de los libros deuterocanónicos. Por eso la Vulgata tiene todos los 46 libros. La Iglesia establece el canon. Debemos de comprender algo sumamente importante. San Jerónimo y cualquier otro obispo, hermanos amados, de la antigüedad eran católicos. Y todos ellos estarían en total acuerdo hoy en día, si estuvieran vivos, con la versión que estableció la Iglesia en aquel tiempo. Es decir, San Jerónimo era obispo católico y él no rechazaría, si estuviera vivo hoy en día, lo que hoy, hermanos amados, está dentro de la Iglesia, dentro del canon de la Iglesia. Por eso es importante que entendamos, mis hermanos amados, que es todo lo que estos eruditos, pseudo eruditos, puedan decir sobre la Biblia es puro invento de ellos mismos. Por esta razón, estas personas que se llaman apologistas evangélicos, tergiversan todo lo que está en la historia. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar un poco de agua. ¿Me permiten un momento? Voy a tomar un poquito de agua para refrescar un poquito la garganta. Ok. La controversia sobre qué libros son canónicos fue larga, extendiéndose hasta el siglo IV y aún más tarde. Las polémicas con los herejes, particularmente con los seguidores de Marción, que rechazaban los libros generalmente reconocidos por los padres, hizo que la Iglesia definiera con autoridad la lista de los libros sagrados, o sea, el canon. Los concilios de la Iglesia, el concilio de Hippo en el año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago en el año 397 y 419 después de Cristo, ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. La carta del Papa San Inocencio I en el año 405 también oficialmente lista estos libros que ahora contienen dentro de muchas Biblias o de todas las Biblias modernas que hoy leemos. Finalmente, el Concilio de Florencia, 1442, definitivamente estableció la lista oficial de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV tras un largo y difícil proceso de discernimiento. El mismo nombre del Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II. Uno de los criterios para aceptar o no los libros fue que tuviese como autor a un apóstol. Su uso, especialmente en la liturgia en las iglesias apostólicas y la conformidad con la fe de la iglesia. Fue bajo estos criterios que algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, como ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de San Pedro, fueron rechazados. El Evangelio de San Juan y el Apocalipsis se consideraron por largo tiempo como dudosos por el atractivo que tenían con grupos sectarios y milenaristas. Todos los católicos aceptaron el canon de la Biblia, fijado por los concilios mencionados, y como este canon no fue causa de seria controversia hasta el siglo
15, no se necesitó definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. A la Biblia protestante le faltan libros. En 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y agrupó los 7 libros deuterocanónicos bajo el título de apócrifos, señalando: estos son libros que no tienen por iguales a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, son útiles y buenos para leer. Es así como los protestantes llegaron a considerar a los deuterocanónicos como libros no aceptados en el canon, o sea, como libros apócrifos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, mi estimado oyente, es que quienes quitaron los deuterocanónicos de la Biblia no fueron los católicos, fueron los propios reformadores. Fue Martín Lutero. La historia demuestra que no es verdad lo que dijo Lutero. Siempre los cristianos habían reconocido esos libros como parte de la Biblia. Los concilios del siglo IV y posteriores habían confirmado la creencia cristiana. La opinión de Lutero, y hago resaltar la opinión de Lutero, fue Lutero lo que pensaba o lo que él consideraba, era más bien la de los judíos que, según la traducción de Jamnia, lamentablemente Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Es por eso que sus seguidores, los protestantes, carecen de los libros deuterocanónicos de la Biblia. Tobías, Judith, Esther, protocanónico con partes deuterocanónicas; Daniel, protocanónicos con partes deuterocanónicas; primera y segunda de Macabeos; sabiduría eclesiástico, también llamado Siriac, Baruch. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que hizo también cambios en el Nuevo Testamento. Así como me lo oye. Martín Lutero hizo cambios en el Nuevo Testamento solamente porque a él se le pegó la bendita gana. Lo cual yo, honestamente, como pastor protestante, no estoy de acuerdo. Martín Lutero no tenía derecho de violar, porque esa es la palabra que voy a usar, de violar la sagrada palabra de Dios. El Martín Lutero había declarado que la persona no se justifica por la fe, obrando en el amor, sino por la fe. Llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3:28. Y llamó a la carta de Santiago epístola falsificada, porque Santiago dice explícitamente: ¿veis que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe? Scott Kimberly Hahn, Roma, Dulce Hogar, Real Madrid, año 2000, página 54. Scott Hahn fue ministro protestante, presbiteriano antes de su conversión. Su tomo, La libertad de separar los libros del Nuevo, se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera: libros sobre la obra de Dios para la salvación, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Primera de Juan; otros libros canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos; el resto de las cartas de Pablo, Segunda de Pedro y Segunda de Juan; los libros no canónicos, Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, los protestantes tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento, porque no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canon. ¡Qué bueno! Los protestantes y evangélicos se encuentran en una posición contradictoria por los concilios del siglo IV para el Nuevo Testamento. Los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento. Contradicciones evangélicas que hasta ahora, lamentablemente, tienen. Honestamente, yo reconozco que la iglesia evangélica, por llamarla de alguna manera, porque yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que exista una Biblia evangélica, una iglesia evangélica. No existe tal cosa como una iglesia evangélica cristiana. No hay. Y no se enojen conmigo. Preséntenme un versículo donde diga que existe la iglesia evangélica cristiana. Uno solo. Y yo pido perdón y me retiro de todas las redes sociales.
Muéstreme la Biblia donde diga eso. Bueno, ese fue un anuncio. Regresando al tema. Es interesante notar que la Biblia Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina Vulgata. Por lo tanto, contenía los 46 libros del canon alejandrino. Veamos la posición de la Iglesia Anglicana. Según los 39 artículos de religión 1563 de la Iglesia de Inglaterra, los libros deuterocanónicos pueden ser leídos para ejemplo de vida e instrucción de costumbres, pero no deben ser usados para establecer ninguna doctrina. Artículo 5. Consecuentemente, la Biblia versión King James 1611 imprimió estos libros entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero Juan Lightfoot 1643 criticó este orden, alegando que los malditos apócrifos pudiesen ser así vistos como un puente entre el Nuevo y el Nuevo Testamento. La Confesión de Westminster 1647 decidió que estos libros, al no ser de inspiración divina, no son parte del canon de las Escrituras y por lo tanto no son de ninguna autoridad de la Iglesia de Dios ni deben ser en ninguna forma aprobados o utilizados más que otros escritos humanos. Con su permisito voy a tomarme un poquito de agua. Gloria a Dios. Proseguimos. Clasificación católica del canon. Veamos cómo lo clasifica la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la vida y la verdad y refutar los errores, definió solemnemente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros, siguiendo la traducción griega que siempre habían utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico. Confirmó así la fe cristiana de siempre y dijo que los libros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. Esta enseñanza del Concilio de Trento fue ratificada por el Concilio Vaticano I y por el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura. La Biblia es un regalo del Señor, presentado como obra terminada a través de un largo proceso culminado por el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, por cuya autoridad se establece el canon definido. Mis estimados hermanos, mis estimados oyentes, fue la Iglesia Católica quien recopiló todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y nos presentó y nos heredó la Biblia. Por lo tanto, no reconocer que fue la Iglesia Católica que Dios utilizó para la formación de lo que hoy usted y yo conocemos como la Santa Biblia es ser una persona sumamente ingrata y no tener un corazón agradecido con Dios. Por lo tanto, si usted es de esos evangélicos que dicen que la Biblia descendió de los cielos, déjeme decirle que usted es un ignorante, un tonto y que le falta algo en su mente. Porque la Biblia no descendió de los cielos. No. Fue Dios, fue el Espíritu Santo quien inspiró a hombres santos a escribir la Biblia. La Biblia, hermanos amados, fue escrita en un periodo de 1400 años por 40 diferentes autores. Muchos de ellos nunca se conocieron. Pero la Biblia en sí, aunque fue escrita en diferentes épocas y por diferentes autores, nunca se contradice. A lo que voy es a esto. La Biblia fue recopilada por una iglesia, quienes analizaron los libros del Nuevo Testamento y vieron que eran inspirados. No fue un grupo de pastores evangélicos. Discúlpenme, nos hubiera gustado estar ahí, pero la realidad de todas las cosas es que ningún pastor evangélico protestante, ni un metodista, luterano,
anglicano. Bueno, nadie estuvo ahí más que la Iglesia Católica. Les duela a quien le duela, esa es la verdad, esa es la historia, y yo no voy a ser deshonesto con mi conciencia de crear una historia lateral para convencer a un grupo de evangélicos que la Iglesia Católica no fue quien recopiló los libros, porque eso sería mentira. Entonces, mis hermanos amados, esto fue hoy por todo. Traté de no ser un poco más relax, un poco más calmado para dar esta reflexión. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, queden con Cristo, que tengan una bonita noche y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Paz de Dios.